Mi madrastra me acusó de ser amable solo para quedarme con las propiedades de mi padre, pero se puso pálida cuando le di la noticia de quién es la dueña de todas las propiedades. Parte uno. Desde hace 2 meses he estado viviendo con mi papá y su nueva familia. Él empezó a salir con Nicole hace unos 3 años, y aunque siempre he intentado mantenerme al margen, la situación con ella se ha vuelto cada vez más incómoda. Desde el principio he sentido que Nicole tiene problemas conmigo sin razón alguna, especialmente cuando estamos solas. Delante de mi papá actúa amable y muy cariñosa, pero en su ausencia se transforma completamente. Nicole tiene 2 hijos, un chico de 18 años y una chica de 15 años. Ninguno de ellos se lleva bien conmigo y parece que toda la familia me ve como una amenaza. Sospecho que esto pudo ser porque mi papá y yo compartimos una conexión muy cercana. Desde que él conoció a Nicole, parece que se ha negado a ver sus defectos y siempre la defiende. Me ve como una adolescente celosa y cree que me invento historias por no haber superado la separación de mis padres. Mis padres, aunque permanecieron casados hasta que mi mamá falleció, vivían separados dentro de la misma casa. Esta situación peculiar era para que yo pudiera tener una infancia lo más normal posible. Desde que tengo memoria, ellos siempre habían sido más compañeros de cuarto que pareja. Mis padres decidieron mantenerse legalmente casados, aunque vivieran vidas separadas, para evitar las complicaciones de un divorcio. Cuando Nicole apareció en nuestras vidas, yo tenía 13 años. Al principio intenté hacerle la vida difícil para alejarla de mi papá, pero pronto me di cuenta de que mi comportamiento no la afectaba en lo más mínimo. Ella mantenía una actitud neutral, como si no le importara cómo yo la tratara. Con el tiempo me resigné a aceptar que mis padres estaban bien con su relación, y poco a poco dejé de intentar interferir. Aún así, la tensión nunca desapareció, y con los años se ha hecho más evidente. Parte 2. Decidí aceptar el acuerdo de mis padres y dejé de presionarlos para que volvieran a estar juntos. Creo que se sintieron aliviados al ver que dejé de intentar reunirlos. Sin embargo, Nicole parecía guardar resentimiento. Aparentemente, ella y su familia me veían como una amenaza, pues mi papá y yo siempre habíamos tenido una relación cercana. Nicole, viuda desde hacía años, estaba ansiosa por crear una nueva familia junto a él, y mi presencia parecía obstaculizar sus planes. Hace un año, mi papá nos informó que quería mudarse a un apartamento con Nicole y sus hijos para conocerlos mejor. Sin embargo, mi mamá se opuso, recordándole que ambos habían acordado vivir juntos hasta que yo cumpliera 18 años, para que no me sintiera afectada por la separación. A pesar de que mi madre respetaba a Nicole, esperaba que mi papá cumpliera su promesa, lo cual, después de semanas de discusión, finalmente sucedió. Lamentablemente, la salud de mi mamá comenzó a deteriorarse. Aunque logramos superar algunos momentos críticos, hace 3 meses falleció tras un ataque al corazón. Vivíamos juntos hasta el final y tanto mi papá como yo quedamos profundamente afectados por su partida. Intenté sobrellevar el dolor y durante el primer mes solo estábamos él y yo en la casa, intentando encontrar consuelo en nuestra cercanía. Sin embargo, un mes después de la pérdida de mi madre, mi papá trajo a Nicole y a sus hijos a vivir con nosotros. También anunció que planeaba casarse con ella en unas semanas, argumentando que, tras esperar tanto tiempo, sentía que le debía cumplir su promesa a Nicole. Él creía que esta nueva familia me ayudaría a sobrellevar mi duelo. Intenté expresar mis sentimientos, pero al ver que él realmente esperaba con ansias esta boda, me limité a aceptar la situación. Aunque me parecía insensible que se casara tan poco después de la muerte de mi madre, entendía que este era un momento que él había deseado durante años. Durante la boda puse mi mejor cara para mi papá, pero desde que Nicole y sus hijos se mudaron, mi rutina cambió. Evitaba los espacios comunes, manteniéndome en silencio por respeto a mi padre, y aunque nuestra relación no mejoraba, sus hijos y ella me ignoraban, y la tensión en la casa era muy evidente. Parte 3. Desde que Nicole y sus hijos se mudaron, apenas manteníamos la fachada de una familia unida, actuando cordialmente solo en las cenas cuando mi papá regresaba al trabajo. Sin embargo, hace unas semanas, el abogado de mi mamá se reunió con nosotros para informarnos sobre el contenido de su testamento.
Resulta que, al prever el riesgo en su salud, ella había decidido legarme casi todo lo que poseía, incluyendo una gran cantidad de propiedades que había heredado en secreto de su difunto tío. El abogado nos explicó que mi mamá prefirió no revelar la herencia mientras estaba viva, y en su lugar dejó claras instrucciones de que las propiedades serían mías en cuanto yo cumpliera 18 años, con mi papá como tutor del patrimonio hasta entonces. Tanto mi papá como yo quedamos sorprendidos. Aunque estaba agradecida por lo que ella me había dejado, lo que realmente valoraba era saber que tenía algo propio, un símbolo de la cercanía y el amor que nos unía. La revelación del testamento afectó drásticamente la dinámica familiar. Mi papá comenzó a tratarme con una frialdad que no había experimentado antes, y mis hermanastros continuaron ignorándome como siempre. Nicole, por su parte, dejó de esconder su desdén hacia mí incluso cuando mi papá estaba presente. Sus comentarios eran cada vez más sarcásticos y sus miradas fulminantes parecían mostrar la frustración que habían guardado todo este tiempo. Me sentía cada vez más sola y muy decepcionada, especialmente por la indiferencia de mi papá hacia el trato que recibía de parte de Nicole. Ayer, sin embargo, las cosas escalaron. Mi papá trabajaba hasta tarde y mis hermanastros estaban fuera. Mientras me preparaba para salir con unos amigos, Nicole comenzó a gritarme porque no había lavado mis platos. Aunque le aseguré que los lavaría al volver, ella insistió en que debía hacerlo antes de salir. Traté de calmarme, pero su tono agresivo me llevó a perder los estribos, y pronto terminamos en una pelea a gritos. Nicole llegó a insinuar que yo estaba soportando su presencia y la de su familia para quedarme con la herencia de mi mamá. Su acusación me dejó sin palabras. Nunca había pensado en mi mamá o en su legado de esa forma, y escuchar esas palabras de Nicole, quien ahora compartía la vida de mi padre, fue devastador para mí. Parte 4. Nicole y sus hijos siempre mantuvieron las distancias conmigo, y al parecer mi papá también se ha unido a esa frialdad desde que él supo del testamento. Tanto él como Nicole creen que solo he estado fingiendo ser amable con ellos para quedarme con las propiedades. Al escuchar a Nicole hacer esa acusación tan descarada, no pude evitar reírme y le dije la verdad. Las propiedades no eran de mi papá, sino mías, y era claro que su teoría estaba basada en una mentira. Nicole se quedó pálida cuando comprendió que hablaba en serio. Se negó a aceptarlo al principio, pero al notar mi serenidad, su expresión cambió. Me fui de la casa para despejarme y pasé la noche en casa de una amiga, sabiendo que el ambiente en casa se había vuelto insoportable. Alrededor de medianoche, mi papá me llamó furioso. Gritaba reclamándome que no tenía derecho a decirle a Nicole la verdad sobre el testamento. Su enojo solo aumentó mi frustración, así que le respondí que no había ninguna razón para ocultarlo y que, de hecho, esa propiedad me pertenecía tal como lo había dispuesto mi madre. Le recordé que había permitido que Nicole me tratara con desprecio todo este tiempo solo porque estaba resentido de que mi madre no le hubiera dejado nada de valor a él. Durante la llamada, mi papá me confesó que su negocio no iba bien desde hacía años y que mi madre estaba al tanto, pero nunca le ofreció ayuda económica. Según él, mi madre fue egoísta y mezquina al ocultar la herencia que había recibido de su tío, todo porque no aprobaba su relación con Nicole. Pero para mí, las razones de mi mamá eran más que válidas. Desde que mis padres se separaron legalmente, mi mamá no tenía ninguna obligación de ayudarlo económicamente, menos aún si veía que él estaba más interesado en apoyar a su nueva familia que en nuestro propio bienestar. Intenté defender la postura de mi madre, explicándole que sus acciones estaban justificadas, dado su descontento con la relación que él mantenía. Además, ¿cómo podría estar segura de que si ella le hubiera dejado algo de valor, él no lo destinaría a Nicole y a sus hijos, dejando a su propia hija en un segundo plano? Era evidente que mi mamá tuvo la previsión de protegerme. Cuando le pregunté por qué había permitido que Nicole me tratara tan mal desde que se enteró del testamento, mi papá simplemente dijo que estaba demasiado ocupado para notarlo. Según él, Nicole había creado la idea de que mi aparente amabilidad tenía un propósito oculto: quedarme con todo y asegurarme que nada llegara a sus manos ni a la de sus hijos. Esta conversación dejó al descubierto la grieta que ahora dividía nuestra relación familiar. Aparentemente, mi papá se había dejado llevar por las suposiciones de Nicole sin darme el beneficio de la duda a mí, que soy su hija. La situación parecía estar muy lejos de resolverse. Parte 5. Después del fallecimiento de mi mamá,
Mis interacciones con mi papá y Nicole fueron tensas, y sus constantes acusaciones sobre mi supuesta amabilidad interesada solo empeoraron las cosas. Mi papá estaba tan preocupado por la reacción de Nicole que prefirió no intervenir cuando me trataba mal. Aunque se disculpó, ya no confiaba en él y le hice saber que, si hubiera sido honesto desde el principio, tal vez habría considerado compartir algo de la herencia que mi mamá me dejó a mí. Ahora, sin embargo, creo que mi madre tenía razón al dejarme todo a mí, pues estaba claro que la lealtad de mi padre estaba en su nueva familia y no en mí. Mi papá insistía en que no había notado cómo Nicole me maltrataba, pero yo no le creía. Le dije que su silencio probablemente se debía a que temía perder a Nicole si le contaba la verdad sobre el testamento. Y aunque no me echaba de casa, sospechaba que solo lo hacía para no verse mal ante la gente y mantenerme cerca por las ganancias de la herencia. Esto desató una discusión y me pidió que regresara a casa, pero decidí que buscaría otro lugar para vivir lo antes posible. Bloqueé su número y pasé la noche en casa de mi amiga. Al despertar, vi un mensaje de mi papá disculpándose por sus errores y rogándome que volviera a casa para hablar. Decía que ambos habíamos dicho cosas por enojo que realmente no queríamos decir, aunque yo no estaba tan segura de que él no lo pensara de verdad. Siento que me está pidiendo que regrese solo porque necesita el dinero, y aunque me duele pensarlo, es una posibilidad que no puedo ignorar. He recibido preguntas sobre por qué no me fui a vivir con otros familiares. La verdad es que todos viven muy lejos y mis abuelos están fuera del estado, lo que complicaría mudarme con ellos. Además, me quedé en casa para estar cerca de mi papá tras la pérdida de mi mamá. No quería perderlo a él también. Él siempre fue un buen padre conmigo, solo que se cegó al empezar su nueva relación con Nicole. Algunos se preguntan por el acuerdo de convivencia entre mis papás. Aunque vivíamos juntos como familia, ellos no estaban juntos como pareja, lo cual causó conflictos en las relaciones hasta que apareció Nicole, quien aceptó el arreglo sin ningún tipo de problema. Mi mamá y mi papá tenían habitaciones en extremos opuestas de la casa y ella simplemente se retiraba cuando Nicole venía de visita. En cuanto a si mi mamá aún sentía algo por mi papá, no sabría decirlo. A mis ojos simplemente ellos eran amigos. Todo esto ha sido muy confuso para mí, pero la complejidad de sus vidas y el impacto en la mía hacen que aún sea más difícil decidir qué pasos debo seguir. Parte 6. Desde que cumplí 13 años había aceptado que mis padres nunca volverían a estar juntos, y aunque no estaba segura de si mi mamá aún sentía algo por mi papá, la realidad es que eso ya no importaba. Esta semana hablé con el abogado de mi mamá sobre la ruptura con mi papá y también contacté a mis abuelos, tanto paternos como maternos. Todos coincidieron en que mi papá estaba equivocado al permitirme pasar por estas situaciones y preguntaron si realmente quería quedarme con él. Yo respondí que no, y ahora están viajando para apoyarme en la resolución de esta situación. Hasta entonces me estoy quedando con un amigo. Mi papá ha estado visitándome todos los días, pero me he negado a verlo. No tengo claro cuáles son sus intenciones ni su nivel de compromiso hacia mí, sobre todo considerando que aún sigue con Nicole y ambos continúan en nuestra casa. Hasta que ella salga de allí, no confío en sus palabras ni en sus intenciones. Estoy cuidando de mí misma y esperando a que lleguen mis abuelos para pensar juntos qué debo hacer. Actualización 2. Mis abuelos llegaron ayer y me llevaron al hotel donde están hospedados para analizar la situación. Mi papá también estuvo allí, pues aún tiene mi custodia legal. Sugerí la opción de vivir sola en un departamento, pero fue rechazada por mi edad. Mi papá insistió en que volviera a casa con él, pero dejé claro que no estaba dispuesta mientras Nicole y sus hijos continuaran en casa. Mis abuelos tuvieron que intervenir para frenar la discusión y finalmente propusieron que me quedara con ellos, aunque yo no estaba preparada para mudarme tan lejos. Mi papá tampoco estaba dispuesto a renunciar a mi custodia. Mis abuelos le preguntaron a mi papá si estaría dispuesto a aceptar que Nicole se fuera de la casa para facilitar así la reconciliación conmigo. Sorprendentemente, él aceptó, aunque sigo dudando de sus motivos. Me quedo en el hotel con mis abuelos mientras mi papá regresa a casa para hablar con Nicole. Me pidió que le diera un par de días para intentar resolver las cosas. Solo puedo esperar que todo salga bien, ya que no quiero perder a mi familia. Actualización 3.
pasado una semana desde la última actualización y finalmente regresé a casa ayer. En resumen, mi papá y Nicole están en proceso de divorcio. Cuando él volvió a casa para hablar con ella, trató de explicarle que mi regreso dependía de que ella se fuera de la casa. Nicole no tomó nada bien esta noticia y considerando que ellos ya estaban teniendo problemas en su relación, la situación escaló rápidamente. Parte 7 y final. Tras discutir la verdad sobre las propiedades que me dejó mi mamá, Nicole se sintió traicionada y consideró que mi papá no era alguien en quien pudiera confiar para el futuro. Cuando él le sugirió que se mudaran temporalmente para darme espacio, ella estalló y decidió pedir el divorcio. Afortunadamente su matrimonio había durado solo unos meses y las finanzas entre ellos se habían mantenido separadas, así que Nicole no tenía derecho a mucho. Mi papá, por su parte, se disculpó profundamente conmigo, reconociendo que su reacción ante el testamento de mi madre había sido injusta y que había sido un error permitir que Nicole me tratara mal. Me prometió que trabajaría para ser mejor padre y yo le dejé claro que, si no cumplía su palabra, yo me iría definitivamente. Sé que muchas personas pueden no estar de acuerdo con mi decisión de darle una segunda oportunidad a mi papá, pero creo que hice lo correcto. Después de todo, es mi vida y no quiero arrepentirme en el futuro. Además, mi papá parece realmente arrepentido ahora que ha visto el verdadero carácter de Nicole. No muestra interés en reconciliarse con ella y su principal preocupación actualmente es mi bienestar. Por ahora, me mantengo esperanzada en nuestro futuro como familia. Actualización 4. Han pasado 3 años desde aquellos días turbulentos y muchos de ustedes han pedido una actualización sobre cómo están las cosas. Mi papá realmente no lo hizo por la propiedad, sino porque se mostró genuinamente arrepentido. A pesar de que su negocio atravesó dificultades, logró recuperarse y hoy está pagando mis estudios universitarios. Algo que considero un gran gesto después de todo lo que sucedió. No hemos vuelto a hablar de Nicole ni de su divorcio, y él ha superado ese capítulo de su vida. En cuanto a nosotros, hemos trabajado arduamente en nuestra relación y ahora estamos en un excelente lugar como padre e hija. Cada vez que vuelvo a casa tratamos de hacer algo divertido juntos y estoy orgullosa de lo mucho que hemos avanzado. En cuanto a las propiedades que me dejó mi mamá, la persona encargada de administrarlas sigue haciéndolo. Y los ingresos se depositan en una cuenta que servirán para cuando termine la universidad. Este dinero me permitirá comprar una casa y establecerme, lo cual es un gran alivio. Aunque podría vivir cómodamente solo con ese ingreso, tengo muchos planes para mi carrera, así que seguiré trabajando y rentando las propiedades como un ingreso extra. No me he mudado a ninguna de ellas porque están lejos de mi universidad y de la ciudad donde crecí, pero planeo comprar una casa en mi ciudad una vez que me gradúe.